Muy buenas noches, que el Señor Dios grande, todopoderoso te bendiga a ti el día de hoy y siempre. Estamos en su programa Escudriñando la Palabra en Chailo Radio Costa Rica. Este es su servidor Juan Argüello para servirle. Continuamos con el capítulo 4 del libro de los Hechos. Hemos estado estudiando un poco la palabra, escudriñando, viendo las revelaciones que nos ha dado el Espíritu Santo a través de esta palabra. Y hoy no es un programa diferente. Seguimos bajo la misma línea, instruidos y dirigidos por el Espíritu Santo para escudriñar esa palabra del día de hoy. Pero sin antes, pongamos de primer lugar al Espíritu Santo Dios, a Dios en esa noche para que Él sea hablándonos en el nombre de Jesucristo y guiándonos a través de la hermosa Escritura en el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos gracias, Señor Dios, por este nuevo día que tú nos permites, Padre, leer y escudriñar tu palabra, Padre. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, papá, a ver todos los secretos profundos, ocultos, los tesoros ocultos que hay en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Padre, habla a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, para que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y que sea analizada, escudriñada, Señor, a través de nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Permítenos que a través de la semana, Señor Dios, sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos a través de la meditación de la palabra, todo lo que tú nos quieres comunicar en este capítulo de Hechos 4, en el nombre de Jesucristo. Padre, que seas tú, Señor Dios, hoy hablando, que seas tú hoy mostrando, Padre, que seas tú hoy revelando en el nombre de Jesucristo a través de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Como les digo, para mí es un gran honor estar este día con ustedes, escudriñando la palabra en Hechos 4. Si usted sabe desde el principio del programa, aquí usted sabe que este gran libro contiene 28 capítulos. Quiere decir que nos quedan 24 programas más de escudriñar la palabra en el libro de los Hechos. Hemos venido hablando y vamos a hacer un pequeño resumen porque tal vez sea la primera vez que usted está acá y quiere entender un poco la dinámica del programa, de lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo. Y para mí es un gran gusto poderle resumir un poco de lo que hemos estado hablando. Este es el segundo libro que escribe Lucas, patrocinado por Teófilo. Teófilo no aparece mucho en la palabra, aparecen 2 menciones. En el libro de Lucas menciona a Teófilo como el libro que escribe en lo que él ha sido instruido, en el caminar y el andar de Jesucristo cuando él estaba vivo. Pero luego de eso, en el capítulo 1 de Hechos, le habla igual a Teófilo y le dice, ok, ahora este es otro tiempo diferente. Una temporada en la cual ya Jesucristo había muerto, regresó, estuvo con los discípulos 40 días, les da una directriz de ir a un lugar y esperar ser envueltos o revestidos del poder del Espíritu Santo. Y estos obedecen. Aquí hay el anuncio del cumplimiento de una promesa, que es que iba a venir el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando es en la ascensión de Jesucristo en una nube, hay 2 ángeles que dan otra promesa, que es la que estamos esperando y que sé que usted en su casa, en su hogar, está deseoso de que venga ese día en el cual, como dijeron los ángeles, así como ustedes los ven partir, Él pronto volverá. En una nube vendrá y todo, eso no lo dice el libro de los Hechos, pero sí lo dice la palabra, que todo el mundo lo verá, que todo el mundo lo reconocerá y dirán que Él es el Señor. Y eso es lo que estamos esperando, a que se cumpla esa promesa. Pero en ese momento, en ese libro, hay cosas que comienzan a suceder muy hermosas,
que muestran el poder del evangelio, el evangelio real, un evangelio que está escrito como un relato de algo que sucedió. Por eso se llama el libro de los hechos. Son cosas que sucedieron. Y estas están escritas por un gran escritor. En el primer libro, el de Lucas, él ordena todo cronológicamente, toma información, testimonios y todo, y hace el libro. Porque nadie lo había podido acomodar, pero él sí lo hace. Él le da un acomodo. Con esa misma... como en ese mismo entendimiento, con esa misma capacidad, con esa misma poder de intelectual de poder acomodar, escribir, ver, recopilar información, como un gran investigador, como un doctor que era, comienza a acomodar en el libro de los Hechos todas las cosas que sucedieron después de que Jesucristo estuvo 40 días con los apóstoles en la tierra y se fue. Habla de la elección del discípulo que faltaba, Judas. Escogen a uno que tenía que haber estado en el ministerio de Jesucristo, que tenía que haberlo conocido. Lo escogen y se van al lugar alto, al lugar donde iban a recibir la promesa. Habíamos hablado que en ese lugar ellos son como encendidos como candelas, porque dice la palabra, habla de que fueron puestas lenguas de fuego sobre ellos. Es como ver una candela. Una lengua de fuego es justamente el movimiento que tiene esa luz que está sobre la candela, esa llama, y así fueron puestas sobre ellos. Entonces se sobreentiende que fueron activados, que fueron encendidos, que fueron prendidos en el fuego del Espíritu de Dios, porque la palabra nos habla de que vendría el bautizo del Espíritu Santo y el bautizo en fuego. Ese es el bautizo en fuego, la llenura del Espíritu Santo, que donde se dice que donde hay llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu de Dios se ponen en función, y en esta se manifiesta el don de las lenguas. No quiere decir que si usted no tiene el don de las lenguas, no haya sido bautizado o encendido en el fuego del Espíritu Santo. Eso es un tema que podemos hablar luego, si Dios nos lo permite, pero ahorita estamos hablando acerca de las Escrituras. Es interesante porque dicen, no fue que sopló un viento, dicen que fue un estruendo, o sea, un sonido de un viento, de un viento recio, un viento fuerte. Eso habíamos comparado eso como la voz del Señor, porque dice que la voz del Señor era como un estruendo de muchas aguas. Ese sonido que produce eso podemos creer o podemos decir que era la voz del Espíritu de Dios, que en otro libro habla que es como un silbido, como un soplo, sí, como un pequeño silbido, como un soplo, ¿verdad? De la voz del Espíritu. Pero en ese caso es un sonido tan fuerte que no solo lo oyen los que estaban en el aposento, sino las personas que están alrededor y se llenan de temor. En ese tiempo, Pedro sale y hace su primer prédica utilizando, yo creo que la manera moderna o la forma moderna de evangelizar. Habla del Antiguo Testamento, de aquel que fue anunciado, de aquel que vino, la historia de Juan, cómo testifica acerca de Jesucristo, le abre camino, Jesucristo viene, es juzgado, es intercambiado por un sicario que es Barrabás, ¿verdad? Lo cambian por Barrabás y este es crucificado. Entonces Pedro habla de que a este pueblo vino, que lo lastimaron, que lo latillaron. Ustedes, les habla directamente al pueblo judío diciéndole, ustedes le hicieron esto. Y es cierto. Entonces todo el mundo se llenaba de temor porque eso había ocurrido, era un hecho de que así como lo estaba pronunciando Pedro, así era. Entonces,
la gente en el primer discurso se convencen 3,000. Estas personas comenzaron a hablar en lenguas, en su lengua, pero eran entendidos en las lenguas extranjeras. Decía, ¿quiénes son esos que hablan en mi lengua, verdad? Y eso era el don de las lenguas a través de la llenura del Espíritu Santo. Luego siguen llenos del Espíritu Santo y van a otro lugar y hablan, y muchos se convencen, tienen temor, se bautizan. Llegan a la hermosa, sanan al cojo, y entonces comienzan a suceder los milagros, los prodigios que siguen a los apóstoles todo el tiempo, en todo momento. Y el capítulo 4 no se queda atrás. Sigue con ese capítulo 3, vuelven a hablar de la misma manera, hablando acerca de Jesucristo, que fue el que fue anunciado, el que vino, el que fue despreciado, el que aún haciendo los milagros, los prodigios que hizo, fue juzgado y fue crucificado. Entonces podemos hablar o ver una manera de evangelizar, de hablar de Jesucristo, de testificar de Él, porque eso nos hablaba en el primer capítulo, que iban a ser testigos en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones del mundo. Y así se iban a ir juntando las personas que iban a ser, que ya el Señor tenía para ser salvas. O sea, el Señor tiene sus elegidos, el Señor tiene la cantidad de personas que van a oír y entender el mensaje, porque va a haber muchos que lo van a oír y no lo van a aceptar. Todavía en Israel no aceptan, el pueblo judío no acepta a Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Nosotros los gentiles se nos ha dado la gracia de poder pertenecer a la vid y entender que Jesucristo es nuestro Señor, y muchos también judíos, samaritanos, muchas personas aceptaron al Señor, creyeron en él, se bautizaron y hoy son personas, hombres nuevos, personas nuevas en Jesucristo, y van a ver la promesa de que Él va a volver en la nube, igual como se fue, en el nombre de Jesús. Vamos, este es un pequeño resumen de los primeros 3 capítulos que hemos visto, así por encima. Hablamos un poco más de ellos, nos extendimos un poco más, oramos para que el Señor nos siguiera revelando y hablamos algunas otras cosas de mucha profundidad que el Espíritu reveló en ese tiempo, y espero que usted nos haya en ese tiempo nos hubiese escuchado y que hoy esté aquí porque quiere aprender un poco más de la palabra, porque quiere escudriñar más acerca de ella. Perdón. Así que vamos a leer la palabra para empezar con el capítulo 4 del libro de los Hechos. Así que prepárese, escuche, tenga una libreta cerca y espere para que usted comience a anotar aquellas cosas que el Señor le quiere revelar en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le habíamos dado la importancia a los títulos también en capítulos anteriores. Hoy vamos a leer Hechos 4. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pedro y Juan hablan ante una junta suprema. Este trabajo que vienen haciendo Pedro y Juan, Pedro principalmente es el que es nombrado, pero Juan siempre está con Pedro. Van y ese capítulo empieza porque anteriormente Pedro y Juan le dan la sanidad a este hombre en la puerta de la Hermosa. Como veníamos hablando, este cojo entra alabando y adorando al Señor. Porque Pedro y Juan llegan y se lo encuentran, el hombre con una expectativa de recibir dinero, como le era de costumbre, porque ahí lo ponían a que obtuviera limosna, pero Pedro y Juan tienen algo mayor para él. A veces nosotros como seres humanos estamos esperando una bendición económica, puede ser, pero Dios nos puede dar un milagro mayor como digamos, 40 años ahora que vamos a leer, estaba ese hombre en esa situación, en esa circunstancia, y recibe ese milagro que era superior a cualquier cantidad de dinero que pudo haber recibido él en su vida.
Le dijeron Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo le doy. Fueron una impartición de fe que realizó un milagro en este cojo y en el nombre de Jesucristo. Muy importante, porque todos los milagros van a suceder en el nombre de Jesús. Y todo el libro de los Hechos habla de testificar de Jesucristo y en el nombre de Él sanar al enfermo, liberar al cautivo, pronunciar las buenas nuevas y las nuevas de salvación. Porque esa es la gran comisión, y esto es llevar el evangelio o el mensaje o la testificación de Jesucristo en Judea, en Jerusalén y en todos los lugares del mundo. Y en estos encuentros está involucrado. Por eso tal vez el Señor le ha traído a ese lugar para que usted comience a entender cómo funciona la manera del evangelio con poder, con señales, en el nombre de Jesucristo, y cómo este libro, que es de gran valor para nosotros los cristianos, nos enseña cómo lo hicieron los antiguos para hacerlo nosotros a través de un hecho, de algo real, de una historia recopilada a través de todos los testigos que Lucas pudo contactar, hacer este gran segundo libro, que es un instructivo para nosotros en este tiempo en el cual esperamos un gran avivamiento en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos 4. El título: Pedro y Juan hablan ante la Junta Suprema. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y seduceos, el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces se apresuraron a Pedro y a Juan, pero como ya estaban anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Qué interesante, digamos, porque no lo juzgan de una vez. Tal vez dicen, vamos a meterlos presos para que esto no se haga más grande y vamos a evaluar la información que tenemos para poderlos enjuiciar. Entonces los meten en una cárcel. Los apóstoles, en la mayoría de la historia, son personas que han pasado por cárceles, que han sido liberados, que otros se mantienen en cárceles como Pablo hasta el final de sus días. Entonces dice, sin embargo, al escuchar, este es el 4, sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de seguidores de Jesús llegó como a 5,000. ¿Por qué dicen cómo? Porque no había una contabilidad exacta de cuántas personas se convertían. En la primera podemos ver que fueron 3,000, y como la gloria de Dios va en aumento, y como decía la misma palabra en Hechos, que se iban adjuntando muchos creyentes. Aquí se adjuntan 5,000 más. El crecimiento a través de ese gran avivamiento del libro de los Hechos fue hermoso, fue gigantesco, fue acelerado. Hubo una gran cantidad de personas que se juntaron a esta comunidad de creyentes, y Jesucristo y Dios adjuntaba a los que iban a ser salvos. Hasta el día de hoy siguen aumentando la cantidad, no se ha disminuido, aunque uno ve que lastimosamente muchos cristianos, muchos creyentes se alejan del Señor porque no han recibido la promesa, se cansan, no resisten, no prevalecen para obtener la gran premiación de esa corona. Se van, pero no disminuye la cantidad de personas. Todos los días crece la comunidad de cristianos para la gloria de Dios, porque Dios tiene un número que va creciendo. No, Dios no resta, Dios suma y Dios multiplica. Ese es el Dios que nosotros conocemos, el Dios que está escrito. Ese es Jesucristo, el que levantaba las canastas con 2 panes, con 3 peces y los multiplicaba. Multiplicar y sumar. Esa es la naturaleza sobrenatural de Dios. Entonces seguimos en el capítulo 5, en el capítulo 4, en versículo 5. Al día siguiente la Junta Suprema se reunió en Jerusalén
En la junta estaban los líderes del país, con sus consejeros y los maestros de la ley. Ahí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Qué bonito, porque más adelante vamos a ver la historia de Esteban y sucede eso. Siempre fueron llevados a la presencia de los conocedores de la palabra, de la ley, porque estaban asustados. Porque estaban asustados. A Jesús lo persiguieron, le preguntaron siempre en nombre de quién y cómo hace usted esos milagros y cómo se atreve usted a hacerlos en el día de descanso. Igual a los apóstoles les sigue sucediendo estas cosas. Son juzgados, son encarados a través de esos grandes de la ley, y dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: señores, es que tan bonito es la historia de Esteban, porque es igual, es lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena a nosotros, que fue la directriz que le dio Jesucristo a sus apóstoles y aquellos 120 que estaban en el lugar altísimo, era que fueran revestidos del poder del Espíritu de Dios y que ahí fueran a hablar. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, si usted no tiene el respaldo de Él, tiene que tener cuidado. Porque si lo llegan a juzgar y usted no tiene ese poder, esa llenura, muy probablemente lo van a enjuiciar muy duro. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, cuando usted se sometió en obediencia a recibir al Espíritu Santo y en la llenura se le activaron a usted los dones y usted siente esa cobertura, ese poder del Espíritu de Dios, usted puede ir a hablar tranquilo al frente de cualquier persona, de cualquier autoridad, y Dios le va a respaldar a usted. Así que es importante que usted sea lleno del Espíritu de Dios, y es una promesa que Dios va a cumplir, así como la cumplió con esos hombres en el día del Pentecostés, en ese lugar alto. Así que seguimos leyendo en el versículo 9. Ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ese es el hombre que estaba en la puerta de la hermosa. 10. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí, completamente sano, gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en la cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazan una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Y vamos al 12. Bueno, podemos ver en eso, rescatar lo mismo, digamos, que dicen que siempre les dice a las personas que están escuchando: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, prefirieron soltar a Barrabás y crucificar aún a él. Y eso muestra, digamos, eso es algo fundamental en esa manera de que ellos hablan del Señor. Primero dicen, del que hablaban los antiguos es Jesucristo, y ustedes le hicieron eso. Pero, y hablan de la resurrección siempre, que Dios lo levantó de los muertos. Aquí les dice que ustedes lo crucificaron y luego, voy a leerlo. Lo mataron en la cruz, pero Dios lo ha resucitado. Eso es lo que dice exactamente. Y dice el 12, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarlos. Entonces todos en ese lugar, dice el 13, todos los
de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. O sea, la misma autoridad que tenía Jesucristo, porque esos hombres de la ley lo habían conocido, dijeron ellos sí, en serio anduvieron con Jesús, porque es oír hablar a Jesucristo. Tiene la misma autoridad. Y se sorprendían ellos, porque a pesar de que eran tan sencillos, tenían esa autoridad. Dice el 14, y no podían acusarlos de nada, porque ahí de pie junto a ellos estaba el hombre que había sido sanado. Los de la junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer?, se decían. No podemos acusarlos de mentirosos, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro, y todos en Jerusalén lo saben. Otros decían, debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesucristo. Era inevitable, digamos, cuando hay un hecho real, es inevitable taparlo, no se puede cubrir, porque muchos saben que es cierto, que pasó, que sucedió, así como todos supieron que Jesucristo fue sentenciado a muerte y resucitó, así como ese hombre obtiene ese milagro, todo el mundo lo veía, sabía, cada vez que iban a ese lugar a orar, lo veían ahí, entonces sabían que era un hecho, que fue real, que ese fue sano en el nombre de Jesucristo. Y esos, al igual como quisieron callar a Jesús, quieren callar a los discípulos para que no siga creciendo la comunidad cristiana, porque tal vez no les era conveniente. Entonces se iba a vaciar la sinagoga y se iban a llenar los nuevos templos de cristianos que se estaban haciendo en ese tiempo a través de los templos romanos que comenzaron a ser tomados por los cristianos. Y entonces a ellos no les servían y ocupaban callarlos, ocupaban decir que no hablen más del poder de Jesucristo, porque hablaban de la resurrección de los muertos, de las sanidades, y habían demostraciones, señales, prodigios que les perseguían a los apóstoles. Así que los llamaron, dice el 18, y les ordenaron que no le digan a nadie lo que ha pasado. Dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pedro y Juan le respondieron, eso es tener de verdad, estar lleno del Espíritu Santo y tener el poder de Dios. Dice, digamos entonces, Pedro y Juan le respondieron, digamos entonces, debemos de obedecer a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron porque no podían castigarlos, pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. 40 años de edad tenía ese hombre. Qué hermoso, qué poderoso que es. Porque cuando Dios comienza a hacer algo, nadie puede evitar que las cosas sigan sucediendo. Y aquí, por más que querían callar, tuvieron que dejarlos libres, porque era un hecho, era algo que todo el mundo estaba viendo y que estaba celebrando, que estaba pasando. Entonces, se sigue viendo la llenura, el poder, la autoridad que el Espíritu Santo de Dios les da. Ahora vamos a leer el segundo título, porque este tiene 3 títulos, ese capítulo. No les había comentado al principio, casi siempre les digo. Este tiene 3 títulos, es un poquito más extenso y como lo pueden ver en el tiempo que lleva el programa, ya tenemos media horita, digamos, de estar acá escudriñando la palabra y tenemos todavía un poquito más para avanzar. En cambio, habían 2 capítulos, el tercero y el primero, que eran muy cortos. El segundo era un poquito más extenso. Este es igual de extenso que el segundo. Los seguidores de Jesús oran a Dios. 23. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad,
se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos todos juntos, oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado, por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste. ¿Por qué se resbalan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad, en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio, Pilatos y el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ya Dios sabía lo que iba a pasar, ya Dios sabía la historia, sabía todo lo que iba a suceder y ellos estaban orando para dirección de Dios, reconociendo todo que hasta ese momento, aleluya, había tenido Él el control de los tiempos y que ya Él sabía lo que iba a suceder. O sea, que Él sabía lo que iba a pasar de aquí en adelante con ellos, con su plan, con el propósito que tenía. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Qué lindo. Qué bonita oración. ¿Se dio cuenta usted de cómo ellos piden, digamos, diciendo, Señor nuestro, danos, no para beneficio de ellos, sino para que todos supieran que Él había elegido a Jesús, porque era a través de Él donde sucedían los milagros, las señales maravillosas, las sanidades de los enfermos. Y dice en el 31, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaron sin temor acerca de Jesús. Vuelve otra llenura del Espíritu de Dios. Y aquí les voy a dar un secreto, porque un día esto se escuchaba y es muy normal oírlo y no lo juzgo, porque no los puedo juzgar. Pero es muy normal escuchar acerca de la visitación del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento visitaba, no estaba constante. De vez en cuando tocaba el lago, de vez en cuando venía sobre los profetas y hablaba, de vez en cuando venía sobre David. Entonces era algo. Tuve un pequeño fallito aquí con el sonido, pero ya estamos, seguimos aquí en el programa. Entonces, como les digo, la visitación en el Antiguo Testamento era muy común, pero en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo murió y fuera abierto o rasgado aquel velo que había, el Espíritu Santo está con nosotros como una promesa más del Señor, que iba a estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin de los días. Entonces, aquí está el Espíritu Santo. Él viene y lo que hace no es que nos visita, sino que se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? En la llenura de Él. Usted puede sentir la llenura del Espíritu Santo de muchas maneras. Aunque el mundo espiritual no es algo sentimental, uno siente un escalofrío, se desbalancea, un calor en el pecho, la cara caliente, las manos calientes, todo eso son manifestaciones de una llenura del Espíritu de Dios y es donde se manifiesta el poder de Él en su autoridad, en su poder, suceden milagros, sanidades y todo. Entonces, aquí lo dice, ¿verdad? Que cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Entonces, que es también interesante, digamos, porque las manifestaciones de la liberación del poder de Dios también afecta la tierra. Murió Jesús, se oscureció todo y tembló.
tembló y se rasgó el velo del templo. Luego dice que un gran viento recio, ¿verdad? El sonido de un viento recio, un sonido, son manifestaciones terrenales, físicas del poder de Dios. Y aquí vuelve a temblar y ellos vuelven a ser llenos del Espíritu de Dios. Qué maravilloso, qué lindo, qué glorioso que es Dios. Luego viene ya el último título para terminar este capítulo. Dice Jesús, no, la vida de los seguidores de Jesús. ¿Ok? Vamos a acomodarnos aquí. Dice, en cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron dicho, bueno, ya se lo leímos. Okay, aquí la vida de los seguidores de Jesús. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Llenos del gran poder, los apóstoles enseñaban de Jesús, había resucitado, Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y lo entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada quien como lo necesitaban. Aquí vemos dos cosas. Primero, no había celo ministerial. Todos hablaban lo mismo, todos se movían en lo mismo, nadie, todo lo compartían, nadie era dueño de nada. Luego, la buena administración. Les daban las ofrendas y se lo daban a los que más necesitaban. No a los que tenían de más, les daban más, no, sino a quienes necesitaban. Eso también lo hizo un hombre de la tribu de Leví que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta lo entregó a los apóstoles. A lo largo de la historia se ven muchos hombres que patrocinan el reino de los cielos, que patrocinan el plan y el propósito de Dios y son bendecidos, y todos eso lo hacen con buen corazón. Aquí últimamente, en estos tiempos, por algunos engañadores, pagan justos por pecadores, y muchos les da temor de ser obedientes en cuanto a darle a la obra de Dios para que ésta subsista, camine, avance. Pero Dios es bueno, Dios tiene provisión para todas las cosas y Él tiene cuidado de sus siervos, de sus apóstoles, de sus profetas, de sus maestros, de sus pastores, de todo. Tiene Dios misericordia, tiene amor, tiene control, tiene provisión, tiene de todo. Así que hoy hablamos del capítulo 4, un poquito extenso, con gran profundidad. Pudimos ver la unión del capítulo anterior a lo que hicieron, cómo lo juzgaron, cómo vuelven a ser llenos del Espíritu Santo, y esos no tienen temor y ahora sí van a todo lugar a hablar de Jesucristo sin temor, sin miedo, en el nombre de Jesucristo. Así que yo le invito a usted a seguir en ese programa, escudriñando la palabra en Charlo Radio todos los lunes a las 10 de la mañana, mientras se cumplen los otros 24 capítulos que falten. No falte, siempre vamos a hacer un pequeño resumen por si usted es la primera vez que nos escucha, pero lo bonito sería continuar con la lectura normal sin tener que detenernos para volver a retomar muchos de los temas que ya tocamos. Sea usted bienvenido. Para mí es un gran honor, un gran gusto estar con ustedes un día más, compartiendo la palabra, escudriñándola en el capítulo de los Hechos 4. Ya saben, faltan 24 de 28 capítulos y el Señor sigue mostrando, sigue enseñando, sigue profundizando aún más en la palabra. Y es hermoso, es lindo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar para dejar finalizado este programa y que sea el Señor a través de su Santo Espíritu en esta semana mostrándonos aún más, revelándonos aún más del capítulo 4 de Hechos. En el nombre de Jesús, papá,
Te damos las gracias, Señor Dios, por darnos hoy la oportunidad de oír tu palabra, de haberla podido escudriñar, de haber podido ver todos los secretos, todo lo que haces tú a través del libro de los Hechos. Una gran enseñanza, papá, que queremos tomar para nosotros, Señor Dios, para ir a ser testigos de Jesucristo a todos los rincones del mundo, Padre, revestidos del poder del Espíritu Santo, llenos de Él en el nombre de Jesús, para que los dones, Señor Dios, en nosotros se manifiesten, para poder ver las sanidades, Padre, como oraban los apóstoles, Padre Santo, Señor Dios, para que sepan que tú, Señor Dios, elegiste a Jesucristo y que es a través de su nombre que suceden todas las cosas en el nombre de Jesús. Señor Dios, gracias, papá, por esta noche, por este día, Señor Dios, Padre, tan hermoso, Padre. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, por la instrucción, por la dirección que tú siempre das, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que tenga un muy buen día, que sea el Señor hoy cuidándolo, guardándolo usted, su vida, la vida de su familia, que sea Él bendiciéndolo, que sea Él prosperándolo, sanándolo, libertándolo, guiándolo al plan, a cumplir el plan, el propósito, el diseño que Él ha puesto en usted, en su vida, en el nombre de Jesús. Yo le bendigo en el nombre de Jesucristo. Se despide, este es su amigo, su hermano, Juan Argüello, para servirle en su programa Escudriñando la Palabra, todos los lunes a las 10 de la mañana en Chailo Radio. En el nombre de Jesús, tenga un muy buen día. Bendiciones.